Ya, ¿se observa mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces empecemos. Bueno, chicos, hoy, de acuerdo al sílabo, lo que nos toca hacer es regla de tres. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, este es un procedimiento para poder hallar un valor desconocido dado tres conocidos, ¿no? Por ahí el nombre regla de tres. Pero para hacer eso, vamos a hablar primero de lo que viene a ser una magnitud, ¿ya? Vamos a hablar de lo que viene a ser una magnitud. Bueno, entonces, a ver, magnitud, en palabras sencillas podríamos decir que viene a ser aquel fenómeno que posee la característica de variar. Y entonces, como puede variar, pues cuando digo variar, ¿qué quiere decir? Variar quiere decir que pueda aumentar o que pueda disminuir. Entonces dices aquel fenómeno que puede variar, es decir, puede aumentar o puede disminuir. Por ejemplo, ¿qué cosa puede incrementarse o qué puede disminuir? Por ejemplo, la longitud de una carretera puede irse incrementando, ¿no? Seguramente eh, en algún momento habrás visto cuando algún camino van asfaltando y esta cada vez se va incrementando. Entonces eso, por ejemplo, la longitud de este camino o carretera sería un fenómeno y el cual puedo medir. También la duración del recorrido de un atleta, ¿no? Es decir, en cuánto tiempo recorre el atleta un determinado camino, pues también se puede medir ese tiempo. También se puede medir quizá la rapidez de un vehículo o el número de estudiantes en un aula. Por ejemplo, en este grupo, ¿cuántos en este momento se encuentran? 77, ¿no? Entonces, 77 vendría a ser el número de estudiantes. Muy bien, entonces, todo aquello que puede aumentar o disminuir se le va a denominar magnitud. Entonces, dentro de las magnitudes hay dos tipos. Unas que se van a denominar vectoriales, pero esas no vamos a estudiar nosotros. Nosotros vamos a ver las magnitudes escalares. ¿Ok? Entonces, una magnitud dice es todo aquello que posee la característica de variar, o sea, de aumentar, disminuir. La longitud, el tiempo, la rapidez, el número de estudiantes. Pero dentro de esas hay dos tipos, las vectoriales y las escalares. Nosotros vamos a ver ahora las escalares. Entonces, una escalar ya sabemos que es una magnitud, pero ¿esta qué contiene? Va a contener una cantidad y esta cantidad va a estar representada por un número y su unidad de medida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podría medir, no sé, el largo, la longitud de un pequeño texto que tenga. Entonces, podría ser 20 centímetros. Ah, ok. Entonces, de esos 20 centímetros, eso vendría a ser una cantidad. ¿Por qué? Porque esta cantidad tiene un valor numérico, que es el 20, y una unidad de medida, que es centímetros. Entonces, vamos a tener diferentes magnitudes y estas magnitudes van a estar mmm, representadas muchas veces por una cantidad. Entonces, por ejemplo, la magnitud longitud, ¿ya? Va a ser escalar. ¿Y por qué va a ser escalar? Porque las cantidades con las que resultan después de medir la longitud vienen a ser un número acompañado de una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, una longitud 15 metros. Entonces la longitud es una magnitud, pero escalar, porque se representa a través de cantidades. El área también es escalar, porque el área, por ejemplo, ¿no? Podría querer saber el área de la sala donde vivo. Ya, 20 metros cuadrados. Listo. Eso vendría a ser una cantidad. El tiempo. El tiempo es una magnitud, pero por ejemplo, no sé, el tiempo de recorrido de mi casa al trabajo.
32 minutos. Como está representado a través de cantidades, pues esa magnitud sería escalar. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de las relaciones entre las magnitudes escalares. Entonces, cuando digo relaciones entre las magnitudes escalares, quiere decir entre aquellas magnitudes que van a estar representadas a través de cantidades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un resorte que inicialmente pues tendrá una longitud, el resorte, pero ya cuando se le pone un determinado peso, pues ese resorte va a tener un crecimiento. Entonces, por ejemplo, digamos que el crecimiento sea de 2 centímetros. Entonces ahorita tenemos dos magnitudes, la longitud y el peso. Y la magnitud con el peso son escalares, porque se representan a través de cantidades. Por ejemplo, acá 2 centímetros viene a ser el crecimiento de ese resorte por 1 kilogramo de peso. Pero también podría ser que le ponga 2 kilogramos de peso y entonces el crecimiento de ese resorte, elongación de ese resorte sería 4 centímetros. Y así, ¿no? Si fuera 4 kilogramos, entonces sería el resorte crecería 8 centímetros. Entonces ahí estamos viendo ahora dos magnitudes que son escalares porque están representadas a través de cantidades, pero sucede que entre estas dos va a existir una relación. ¿Y cuál es esa relación? Si se percatan, cuando se tiene 1 kilogramo, vamos a quitar esto un ratito para que se note lo que digo. Cuando el peso es de 1 kilogramo, que se le pone al resorte, pues este crece 2 centímetros. Y cuando se le pone 2 kilogramos, crece 4 centímetros. Si fueran 3, 6 centímetros. Si se le pondría 4 kilogramos, 8 centímetros. Y si fuese medio kilogramo, solo sería 1 centímetro de crecimiento. Entonces, estas cantidades corresponden a las magnitudes peso y deformación, o digamos longitud. Pues bien, esas cantidades van a tener una relación. ¿Cuál va a ser esa relación? Que cuando una de ellas se incrementa, por ejemplo, la primera se duplica, pues la segunda, que es la longitud, también se duplica. Si la primera se triplica, la segunda también se triplica, porque si era 1 y ahora es 3 el peso, pues su crecimiento es de 2 a 6, o sea, el triple. Y así, ¿no? Si fuera el peso 4, su crecimiento sería 8, o sea, ¿qué está pasando? Que cuando el peso se cuadruplica, porque empezó al final o al inicio con 1, pues la longitud del resorte también, la elongación, el crecimiento es de 8. Entonces aquí tenemos la relación entre dos cantidades o entre dos magnitudes. Pero esta relación, eh, o en todo caso alguien me dirá, pero ¿por qué se le dice relación? Bueno, se le va a decir relación porque sucede que el peso, cuando este se incrementa, pues la deformación también se incrementa. Por eso digo que hay una relación. Y el incremento es en la misma proporción, por 2, por 2, por 3, por 3, ¿ve? Entonces, cuando eso ocurre, es decir, que cuando uno crece multiplicándose por algún número y la otra magnitud también crece multiplicándose por ese mismo número, se dice que esas dos magnitudes son directamente proporcionales, así se les va a llamar. Bien. Entonces, miren cómo se inicia todo, ¿eh? Primero, hemos visto que la magnitud es aquello o aquel fenómeno que puede aumentar o disminuir los valores que asume.
Entonces hay dos tipos, los vectoriales y los escalares. Los escalares son aquellos que están representados cada vez que se mida por cantidades. Y entre ellos tenemos la longitud, el área y el tiempo. Pero ahora, entre estas magnitudes van a existir relaciones. Y ahorita hemos visto la relación entre el peso y la elongación o crecimiento de un resorte a medida que se le pone el peso. Pero ese crecimiento del resorte y el aumento del peso tienen una relación, que a medida que vemos que cuando el peso se duplica, la deformación también. Entonces, aquí va a ocurrir algo, que si yo divido los valores correspondientes, cuando digo correspondientes, es decir, quién corresponde, quién es su pareja, ¿no? Del 1 es el 2, del 2 es el 4, es decir, de aquí me refiero, cuando es 3 kilogramos, la deformación es 6, y así. En todos los casos, si dividimos, es una constante. Entonces, se van a decir que es directamente proporcionales cuando la división de dos de las medidas va a ser la misma que las otras medidas. O sea que si yo divido entonces 1 entre 2, si yo divido 1 entre 2 es lo mismo que 3 entre 6, es lo mismo que 4 entre 8 y así. Entonces cuando eso ocurre se dice que son directamente proporcionales. Pero muchas veces no vas a tener tantas medidas. A veces puedes tener solamente un par. Entonces, si solo tienes un par, es decir, por ejemplo, podrías tener solo el 1 y 2 y 2 y 4. Pues de esos, solamente uno, digamos que desconoces. Entonces eso puede pasar. Por ejemplo, aquí tengo la magnitud A y su pareja B. Y cuando la magnitud C, o mejor dicho, la magnitud A, tome el valor de C, digamos que desconocemos el otro valor. Entonces, si yo me doy cuenta que la magnitud A con la magnitud B tienen una relación directa, quiere decir entonces que para encontrar este valor desconocido, que es X, lo único que debo de hacer es multiplicar en aspa. ¿Pero por qué cumple eso? Porque claro, miren, si notamos aquí, tengo A, aquí tengo B, que es el valor de la otra magnitud, aquí tengo C y aquí tengo X. Si aplicamos lo que hace un rato dijimos, tendría que dividir esta pareja y tendría que dividir esta pareja. Y como son directamente proporcionales, es decir, las divisiones son las mismas, pues igualaría. Y de aquí me va a quedar X igual a B por C sobre A, que es lo mismo que multiplicar en aspa, porque si multiplico en aspa me va a quedar así. Al final es B por C sobre A, lo mismo. Entonces, como eso es más práctico muchas veces, uno prefiere trabajar, no siempre, pero muchas veces prefiere trabajar con esta relación, es decir, multiplicar en aspa. Entonces, un ejemplo para que se entienda. Digamos que el peso inicialmente de 1 kilogramo, ¿ok? De forma 2, así estaba en la imagen. Cuando se pone 1 kilogramo, se deforma 2 centímetros. Entonces, el peso es 1 kilogramo, se deforma 2. Ahora yo quiero saber, si fuera 5 kilogramos de peso, ¿cuánto se va a deformar? Cuando es 1 kilo, sé cuánto. Y cuando es 5, ¿qué hago? Ah, entonces me doy cuenta que estos son directamente proporcionales. Que a medida que el peso se duplica, se triplica, quintuplica, la deformación también se va a duplicar, triplicar, quintuplicar. Entonces, como es directamente proporcional, multiplico en aspa. Y 1 por X sería igual a 2 por 5. O sea, X igual a 10. Y eso sería la respuesta. 10 centímetros va a crecer el resorte cuando el peso fuese de 5 kilogramos. ¿Ok? Entonces, esa es la relación directamente proporcional y que genera la regla de 3 directa.
esta regla de 3 simple, directa, es porque digamos, las parejas, las dos parejas que tienes, se van a relacionar directamente. O sea que si dividiese sus valores, me va a dar el mismo resultado, lo que hemos visto aquí. ¿Ok? Entonces, en este momento, por el chat, ustedes a ver si me están entendiendo, de repente no me dejo entender. Primero me van a dar un ejemplito de una magnitud. Una magnitud, pero que no hayamos tratado aquí. Por ejemplo, aquí he puesto longitud, tiempo, área, peso, ya. Otro que ustedes conozcan. Pongan en el chat. No sé, puede estar bien, puede estar mal, yo te voy a decir. ¿Alguna magnitud? Pongan en el chat. Tantas que hay, ¿no? Por ejemplo, número de personas me dice Grace, pero ese número de personas, dependiendo, ¿no? Número de personas, ¿dónde? De repente, hay que ser más específico en ese lado. Número de personas, en la calle donde vivo. Ah, bueno, puede ser, ¿no? Grace me dice distancia, claro. Liliana, el volumen. John, litros. Litros no es una magnitud. Litros, John, es una unidad de medida. El volumen sería en ese caso la magnitud. Grace, obreros. Número de obreros sería Grace. Número de obreros. Max, arista, no. Bueno, longitud, pues sería, ¿no? En vez de decir arista, longitud. Claro, estaría bien también. Sí. Muy bien, Steve. Presión, Carlos, densidad, número de mascotas, ya, perfecto. Ahora, de esas que me han dicho, a ver, verifiquen si se relacionan directamente dos de ellos. Quiero que me digan dos magnitudes, una pareja, es decir, pero que se relacionen directamente. Profe, ¿yo cómo voy a saber que se relacionan directamente? Mira, una manera de darte cuenta si se relacionan directamente es que la intuición aquí ayuda bastante. Cuando una de ellas se incrementa, la otra se va a incrementar también. Y si una de ellas disminuye, la otra va a disminuir también, sus valores me refiero. Pero, a ver, primero piensen eso, ¿ya? Si una se incrementa, dice que la otra también se incrementa, o si la primera disminuye, la otra disminuye. A ver, una pareja. ¿Qué pareja puede ser? Algo que a ustedes les ocurra. Una pareja de magnitudes donde cuando una se incrementa, la otra también. Muy bien, Carla. El número de obreros con la fuerza. Claro, imagínense, cuanto más obreros, más fuerza es, por supuesto, directo. Fuerza y presión. Podría ser, sí. Claro, Leonardo, ahí está, ¿no? A mayor número de clientes, mayor ingreso. Claro. El tiempo y el área. ¿Cómo así, Max, el tiempo y el área? A ver, el tiempo y el área podría ser, sí, sí, Max, podría ser, por ejemplo, que un conjunto de personas estén sembrando, digamos, un terreno de cultivo. Ese terreno tiene un área. Entonces, el área, cuanto más grande sea, el mismo grupo de obreros va a tener que demorarse más tiempo. O sea, a más área, más tiempo el mismo grupo de personas. Entonces, en ese caso sí, el área sería directamente proporcional con el tiempo, como dices, estaría bien. Muy bien, entonces, pero no es la única relación. Bueno, antes de eso, mostrarles aquí un ejemplito. Este es un ejemplo de una relación directa. Dice longitud normal y longitud de la sombra. ¿A qué se refiere con longitud normal? Esta persona que estás viendo tiene una talla. Su talla es de 180 centímetros. Y cuando está parado en un determinado momento del día, genera una sombra de 120 centímetros. En ese mismo instante, si algún objeto tuviese 400 centímetros de sombra, ¿cuál sería su longitud normal en ese mismo instante?
Porque si fuese otro instante, obviamente el Sol se movería y ya cambiarían las condiciones. Pero en ese mismo instante, ¿qué pasaría? Entonces, me doy cuenta que cuanto más grande es la sombra, es porque la longitud normal es más grande. Ah, entonces esta es una relación directa. Y como es una relación directa, puedo hacer de dos formas. Puedo desarrollar de dos maneras. Esa X puedo encontrar dividiendo 180 entre 120 y por otro lado X entre 400, porque cuando son directas sus divisiones son los mismos valores, o lo otro es como hemos puesto aquí, que es el algoritmo llamado regla de 3, que consiste en que si 180 es la talla normal y la sombra es 120, entonces ¿cuánto será la talla normal si la sombra es 400? Pero como previamente yo ya sé que son directas, entonces se multiplica en aspa, porque de esa manera coincide que resolver esto de acá. Si quiero resolver esto de acá, voy a tener que multiplicar en aspa. 120 por x multiplicado por 180 por 400. Y si te fijas, pues llegamos a lo mismo. ¿Ve? Entonces por eso puedes hacer así o puedes hacer como bien. Bueno, entonces esa es la relación directa. Pero no es la única que existe. También vamos a tener, por otro lado, la relación entre magnitudes denominada inversamente proporcional. Entonces, cuando se dice que son inversamente proporcionales, cuando la relación, ¿ya? Cuando la relación no tiene ese, ese crecimiento o disminución proporcionalmente. O sea, es decir, en el directo, los dos se incrementan o disminuyen. No, no. Ahora va a ser que cuando son inversamente proporcionales, cuando uno de ellos se duplica o se triplica, el otro disminuye. Es decir, se divide entre 3. Entonces, por eso el nombre de inversa. Son relaciones en el cual cuando una de ellas se duplica, la otra se reduce a la mitad. Entonces, mientras una va aumentando, la otra va disminuyendo. Pero igual, ese aumento o esa disminución son proporcionales. ¿Qué cosa significa? Que si se triplica, entonces el otro se divide entre 3. Por eso dice proporcional. Si una se duplica, la otra se reduce a la mitad. ¿Ya? Bueno, entonces, por ejemplo, unas magnitudes que sean inversamente proporcionales es el número de obreros y el número de días. Cuando el número de días de 4 se triplica a 12, es porque el número de obreros se ha reducido a la tercera parte. Porque, ¿cómo sabes, profe? Es que uno se triplicó, entonces otro tiene que dividirse entre 3. Ahora, sucede lo contrario también. Si eran 2 obreros y trabajaban en la obra, lo hacían en 6 días, si fueran 6 obreros, es decir, se triplica la cantidad de obreros, el tiempo se reduce a la tercera parte. ¿Ve? Entonces, esa relación es inversa. Y en la relación inversa, así como en la relación directa, las divisiones de los valores o de las parejas te dan lo mismo, pues cuando es inversa, la multiplicación de las parejas te da lo mismo. 3 por 4, 12, 2 por 6, 12, 1 por 12, 12, 6 por 2, 12. Siempre te da 12. ¿Qué está pasando? Que las parejas de ambas magnitudes, multiplicadas las que se corresponden, siempre te da lo mismo. ¿Ven? Entonces eso permite también que exista una regla de 3 simple inversa.
Y la regla de 3 simple inversa, a diferencia de la directa, es que cuando ya pones los valores no se multiplica en aspa, sino se multiplica de manera directa. Me acuerdo que en mi chiquititud, bueno, no me acuerdo si me enseñaron bien esto o no, pero en algún momento que toqué este tema, en mi chiquititud, yo no diferenciaba, o sea, me parecía, no sé, por eso decía, creo que no me explicaron esa parte muy bien, no diferenciaba entre el directo y el inverso. O sea, yo creía que todo se tenía que multiplicar en aspa, todo, en aspa ya, porque la regla sí te ayuda. Entonces yo decía, pues bueno, como no sé, el otro no lo tenía muy claro, pensaba que todo se multiplicaba en aspa, y no, eso es solo cuando son directos, porque cuando son inversos, no se multiplica en aspa, sino la multiplicación es en forma recta. El valor de la magnitud A por el valor de la magnitud B, su pareja. Y por otro lado, el valor de la magnitud A, C, con el valor X de la magnitud B, también se multiplica. Y de ahí es que ya obtienes el, el valor. Un ejemplo, si me dicen que tengo 6 obreros que desarrollan una obra en 2 días, pues si fueran 4 obreros, ¿en cuántos días lo harían? Como me di cuenta que son inversamente proporcionales, pues multiplico de manera recta. 6 por 2 y 4 por X deben ser iguales. De ahí es que X sale 3 días. ¿Ve? Eso es porque son inversos. Muy bien. Entonces, hay algunas relaciones inversas especiales. No sé si ustedes sabían, pero si no, pues entérense sobre los engranajes. Estos engranajes que están viendo aquí, por ejemplo, tienen una relación inversa. Pero ustedes me dirán, ¿qué cosa se relaciona de manera inversa? Ahí hay 2 magnitudes. La longitud del engranaje, es decir, la longitud de la rueda, aunque a la longitud la podríamos denominar también número de vueltas, porque acuérdense que cuando están juntas van a dar vueltas para que funcione. Entonces podríamos decir número de vueltas, y el otro es el número A. Cuando, a ver, perdón, cuando me refiero a esta distancia, es que me refiero al número de dientes. Entonces muchas veces puedes decir distancia de, o distancia no, longitud del engranaje o número de dientes. Y la otra magnitud es el número de vueltas. Pues sucede que cuando tienes 2 engranajes, uno más grande que el otro, su relación es inversa entre estas dos. El hecho de que sea más grande tiene más dientes, pero el ser más grande de longitud implica dar menos vueltas. Entonces hay una relación entre el número de dientes y el número de vueltas. El A, el engranaje A que es más grande, tiene más dientes, mientras que el engranaje B tiene menos dientes. Sin embargo, la velocidad de A es menos que la velocidad de B. La de B es más. ¿Ve? Hay una relación inversa. Entonces, ¿cómo se hace cuando se quiere desarrollar un ejercicio de este tipo? Podría ser, ¿no? Que el engranaje A tenga 60 dientes y que dé 2 vueltas. Cuando eso ocurre, el engranaje B tiene 20 dientes, ¿cuántas vueltas habrá dado? Entonces, para resolver esto de acá, puedo utilizar la regla de 3. ¿Cómo? Digo, cuando son 60 dientes, da 2 vueltas. Si son 20, ¿cuánto debería de dar? Entonces, como yo sé que son inversos porque cuanto más longitud tiene el engranaje, menos vueltas da con respecto al otro engranaje, pues multiplico 60 por 2 y 20 por X. Se iguala y me va a dar 6 vueltas. O sea que cuando el que tiene 60 dientes da 20 vueltas, el que tiene, el que da 2 vueltas es porque tiene, a ver un ratito, el que tiene 60 dientes da 2 vueltas, pues el que tiene 20 dientes entonces habrá dado 6 vueltas. Es lo que te quiere decir. Y si te fijas es así, pues no. De 60 a 20, la tercera parte. ¿Qué pasa con las vueltas? No es la tercera parte, más bien da 6 vueltas, o sea, se triplica.
¿Ve? Por eso es inverso. Mientras en uno se divide entre 3, el otro se multiplica por 3. ¿Ya? Pero esa relación, que por si acaso no les vaya a pasar, no vayan a pensar que cuando tienes dos engranajes siempre se cumple esa relación. No, esa relación solo se cumple cuando los engranajes están unidos así, o de repente están unidos por alguna correa, ¿no? Pero si están unidos por un eje, o sea, en otras palabras, no están juntos, sino hay un eje entre los dos, como las llantas de los carros, pues, ¿no? Las llantas de los carros, las delanteras o las traseras, están unidas por un eje. Pues en ese caso no hay relación entre el número de vueltas y el número de dientes. No hay ninguna relación. La relación es cuando están juntas, no cuando están unidas por un eje. ¿Qué cosa nomás se cumple si es así? Pues el número de vueltas del primero es el mismo al número de vueltas del segundo. O sea, no importa qué grande o pequeña sea, si están unidas por un eje, dan la misma cantidad de vueltas ambas, por más que una sea más grande y la otra más pequeña. ¿Ya? Eso es siempre en cuando estén unidas por un eje. Bien, a ver entonces si nos estamos entendiendo. A ver, pregunta, así rapidito nomás por el chat. ¿Qué pasaría si tuviese un engranaje que tiene, digamos, se me ocurre, 60 ya. A ver, 40 dientes y da, no sé, en un minuto, vamos a suponer, 10 vueltas. O sea, da 10 vueltas por minuto el que tiene 40 dientes. Entonces, quiero saber cuántas vueltas daría otro engranaje que se encuentra unido al primero, unido, ¿ya? Unido, pero solo es de 25 dientes. ¿Cuántas vueltas dará ahora? A ver, pongan en el chat su respuesta. ¿Cuánto sería? Esto que te estoy diciendo es porque están unidos, ¿ah? O sea, van a estar unidos esos dos. Bueno, veo entonces, como dicen ustedes, 16, ¿no? ¿Pero por qué 16? Claro, porque uno dice, a ver, si tú me dices que están unidas, esta relación es inversa. Entonces, 40 por 10 debe darle lo mismo que 25 por X, porque son inversamente proporcionales. Entonces, su producto de los que se corresponden debe darte lo mismo. Es cierto, pues, ¿no? Quinta, quinta, quinta 2, quinta 8, 8 por 2, 16. Muy bien. Bueno, de eso se trata. Ahora, sucede que no siempre vas a tener solo dos magnitudes. Puedes tener más magnitudes. Por ejemplo, aquí, la clásica, ¿no? Bueno, no clásica, pero digamos que casi siempre se repite es que en los problemas te den obreros, rendimiento del obrero, número de días, horas diarias de trabajo, obra, dificultad de la obra, una serie de magnitudes. Entonces, como te dan varias, en estas que hemos hablado solo eran dos, peso y deformación. Aquí también eran solo dos, obreros y días. ¿Qué pasa si tengo varias? ¿Cómo se trabaja? Bueno, entonces ya existe una relación construida y esa podríamos, o mejor dicho esa, digamos que ya está predeterminada. O sea, ya no tienes que analizar en sí la relación ya está hecha, ya está construida. ¿Cuál es esa relación? Normalmente el número de obreros con el rendimiento de los obreros es inversa. Obreros con el número de días también es inversa. Y obreros con el número de horas diarias también es inversa. O sea que obreros con todos ellos es inversamente. Entonces cada vez que me den, por ejemplo, ¿no? En un ejercicio, obreros y rendimiento voy a multiplicar.
Cada vez que me den obrero, rendimiento y días, voy a multiplicar los 3. Cada vez que me den obrero, rendimiento, días y horas diarias, también voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque son inversas. En cambio, obreros con obra es directo, porque cuanto más obreros, más obra se podría hacer. Y cuando obreros con dificultad, también es directo, porque sucede que cuanto más obreros, es porque hay mayor dificultad en la obra. Entonces es directamente proporcional también. Entonces, como con estos tres es inverso, pues se va a multiplicar obreros con todos ellos. Y aquí está. Pero como obreros es directo con ellos, pues se va a dividir obreros entre ellos. Por eso es que esto quedó así. Estos son los inversos y obrero con obra y dificultad son directos. Por eso se divide. Y esto siempre va a cumplirse. O sea, eso no es que solamente alguna vez, no, siempre. O sea, son relaciones ya predeterminadas. Bien, chicos. Bueno, entonces vamos a resolver ahora sí algunos ejercicios para que me comprendan mucho mejor de qué se trata esto que hemos hablado. Bien, para eso entonces, me voy a ver, esto voy a separarlo un ratito. Ya, ahora sí. Voy a abrir creo que es, si no me equivoco. Ya. Entonces, abrimos los ejercicios. Y estamos en la semana 4, recuerden, ¿no? Ya, en la semana 4. Ya. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, este primer problema? Dice, un grupo de obreros pueden hacer una obra en 4 meses. ¿Ya? Un grupo de obreros puede hacer una obra en 4 meses. Entonces, ¿cómo pondríamos esa parte? Ya, ahí ya tengo dos magnitudes. En esa parte nomás, en realidad ya hay dos magnitudes. Bien, entonces si empezamos como les expliqué en la clase de hoy, reconoceríamos quiénes son esas dos magnitudes. Y las dos magnitudes que nos están indicando vienen a ser el número de obreros y el otro vendría a ser el tiempo. Claro que el tiempo estaría expresado en días. El tiempo, y aquí sería el número de obreros. Entonces, si te fijas, el número de obreros en el caso del primero no se sabe qué valor toma, pero sí sé cuánto tiempo. Si lo transformo a días, sería 120 días. Lo que pasa es que normalmente en los problemas cuando te dicen meses, tú me dirás, pero profe, ¿de qué meses está hablando? No todos los meses tienen 30 días. Por ese motivo justamente se asume que los meses van a ser de 30 días. ¿Ya? O sea, se asume, si hubiesen problemas de ese tipo, asumes que el mes es de 30 días. Entonces, por otro lado, me dice que si fueran 108 obreros más, si con 108 obreros más, entonces si me dice con 108 obreros más, ¿qué significa eso? Que ya no van a ser 120. Si con 108 obreros más, dice, entonces sumaría 120 más los 108. Y eso me daría 228.
Lo harían en 40, perdón, obreros arriba, pues no. Pero no me dice que no sabíamos cuántos obreros eran, ¿no? Yo estoy confundiendo como si 120 fueran obreros, perdón. Estoy viendo mal, abajo estaba bien. Arriba están los obreros. Entonces, como dice 108 obreros más, en realidad sería entonces X más 108. Eso vendría a ser la cantidad de obreros ahora, pues dice, lo harían en 40 días. Entonces el tiempo sería 40 días. Como ya te mencioné hace ratos, ahí tenemos obreros con tiempo. Los obreros, ya sea con número de días, horas diarias, es inversamente proporcional. Y como yo sé que es inversamente proporcional, puedo aplicar regla de 3 como les dije, o sea, ahí da lo mismo. Bueno, voy a multiplicar, pues porque sé que son inversos. Entonces sería 120 multiplico por X y eso me va a dar, ¿por qué 120 por X? Porque ellos son los que se corresponden. Y por otro lado tendría que multiplicar 40 por X más 108. Porque esos son los que se corresponden, son las parejas. En parejas están estas magnitudes escalares. Simplificamos 40 con 120, me va a quedar 3. Y eso va a ser igual a X más 108. Y de aquí me quedaría 2X. Finalmente, la cantidad X es 54. Entonces la pregunta era, ¿cuántos obreros hubo al principio? Pues al principio habrían 54 obreros. Y esa es la respuesta. ¿Ven? Entonces, a veces por el hecho de saber qué relación tienen es más fácil que proponer la regla de 3. La regla de 3 te va a servir, pues no es que siempre, ¿no? Claro, si lo hago por regla, o sea, si ubico los datos como si fuera una regla de 3, también me va a salir. Pero bueno, ya decidí hacer de esa manera. Ya terminamos, coincidimos con lo que dice la C, decía Diego, es correcto, lo que dice Diego, Leo, no 36, si no sale Carlitos. Pasamos a el siguiente. Ahora, dice acá, para hacer un cubo compacto de 6 centímetros de arista, se ha utilizado 24 horas. ¿Qué parte de un cubo de doble de arista se habrá construido en 32 horas? Miren chicos, hay varias maneras, ya les dije, de hacer. Yo voy a utilizar ahorita lo que estuve diciendo en la teoría y también puedo utilizar el otro a medida que van entendiendo mejor. Miren, por ejemplo, aquí me doy cuenta que hay dos magnitudes. Por un lado dice, para hacer un cubo compacto de 6 centímetros de arista. El hecho que me diga cubo compacto, eso significa que es volumen. Volumen de un cubo. Y el otro sería el tiempo. Si pongo las medidas serían así. Volumen. Como dice que es 6 centímetros de arista, el volumen es 6 al cubo. ¿Y cuánto tiempo se utilizó? 24 horas. Su pareja. Pero ahora dice, ¿qué parte de un cubo del doble de arista se habrá construido en 32 horas? Entonces, en un tiempo de 32 horas, dice, ¿qué parte de un cubo? ¿Qué parte de un cubo del doble de arista? Entonces, el doble de arista es, si en el primero tenía una arista de 6, en esta segunda, esta va a tener una arista de 12, porque dice el doble. Pero igual tengo que seguir midiendo el volumen. Pero ahora, delante de este 12 al cubo, está el número 1.
1 significa el cubo completo. Pero como me dice qué parte, significa que no va a estar el 1 ahí. Porque si estuviese el 1, pues quiere decir que sería 1, ¿no? Un cubo. Entonces no va a ser así, le pongo una X. Porque ahora no sé cuánto va a ser. Pero ¿qué ocurre aquí? Si tú te percatas es, si yo quiero hacer más cubos, tendría que pasar más tiempo. Entonces, una relación que aquí se tiene que esto es directo. Mejor le pongo aquí. Bien, entonces en otras palabras, lo que voy a tener que operar es 6 al cubo entre 24 y otra división sería x por 12 al cubo entre 32. Y ahora resolvemos. Por aquí, cuarta me va a quedar 3, cuarta me va a quedar 4. El 6 al cubo es como hacer 6, 6, 6. Y el 12 al cubo es como hacer 12, 12, 12. Entonces, sexta, 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 sexta. Mientras acá me queda 1, al otro lado es 2 por 2 por 2, que es 8. Entonces, ¿sabes qué? Mejor en vez de 6 al cubo, ya solamente pongo el número 3. El 3, perdón, el 1. Y abajo seguirá quedándose el 3. Y al otro lado, en vez de 12 al cubo, me va a quedar 2, 2, 2, 2. O sea, 8x. Y abajo me queda 4. Bien, simplificando, 8 entre 4 es 2. Y ahora ese 2 pasaría a dividir. Así que lo que te va a quedar es un sexto. ¿Ok? Te va a quedar un sexto. Bueno, y esa sería la respuesta. Entonces, ¿quién me consultó? ¿Quién fue Max? Claro, Max, sale un sexto. Entonces habrías hecho la sexta parte del cubo. Ya, ese sería el ejercicio 2. Un sexto. ¿Ven? Ahora, ustedes van a intentar el 3. A ver cómo les va. Ya, a ver, les doy un par de minutos. A ver, intenten. Esta es una clásica. Un par de minutos, ¿eh? La 3. Bien, veo que Max lo ha resuelto. Ahora vamos a ver qué pasó con los demás. ¿Por qué no salió? O es que faltó un poco de tiempo. A ver, vamos a ver. En este caso me dice un buey sujeto, es decir, una vaca, un toro, ¿no? Por medio de una cuerda de 6 metros de longitud, demora 1 hora y media en comer la hierba que está a su alcance. Entonces ahí hay que reconocer que hay dos magnitudes. Uno viene a ser, no es la longitud ahí, ¿eh? Ese quizá haya sido tu confusión. No es la magnitud longitud. Ahí la magnitud es el área y el tiempo. Y tú dirás, pero ¿por qué el área, no? ¿Cómo el área, profe? Si nos está diciendo que la longitud de la cuerda es de 6 metros. Sí, pues, lo que pasa es que si tú tienes aquí un punto y tienes un radio, que sería la soga, como va a comer todo lo que está a su alrededor, va a formar un círculo.
Entonces el círculo, no mides del círculo la longitud, sino el área. Entonces, ahí quien se compara es el área. Muy bien. Entonces dice que el área es de, recordemos a qué es igual el área de un círculo. Es pi por radio al cuadrado. Y como el radio, en este caso sería 6 metros, sería entonces el área que va a consumir este buey. Y como dice hora y media, serían 90 minutos. Voy a transformarlo a minutos para que sea más fácil. Y luego dice, este, ¿cuánto hubiera demorado si la cuerda tuviera 8 metros de longitud? Entonces, el área ahora sería pi por 8 al cuadrado. Ahora, ¿qué relación hay entre el área y el tiempo? Pues, cuanto más área tenga que consumir, más tiempo se va a demorar, porque es el mismo animalito. No son más animales ni nada. Me está hablando de un buey, el mismo animalito. Entonces, si fuera más larga la soga, es como que haga más área. Y al hacer más área, pues obvio que requiere más tiempo. Eso significa que es directamente proporcional esas dos. Entonces, puedes multiplicar ahí directamente en aspa. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Bien, entonces, ya estoy aplicando regla de 3. Diría 36 pi por, por x. 36 pi por x. Y al otro lado sería 64 pi por 90. Ahora, ¿y por qué no pones pi? Me dirás, es que se va a cancelar, pues. No tiene importancia porque se va a cancelar. Bien, ahora simplifico. 36 es novena y cuarta. Novena 10, cuarta 16. O sea que x será igual a 160 minutos. Pero recuerden que 160 minutos es lo mismo que 2 horas, que haría 120 más 40 minutos, ¿no? Entonces, como decía Max, pues sí, la respuesta sería de 2 horas con 40 minutos. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora con otro. Ya, dice, la eficiencia de Pedro, Juan y Luis están en relación con los números 1, 2 y 3. Ya, a ver. Entonces, dice que ¿cuántos días hará la obra si trabajaran los tres juntos? O sea, la eficiencia de Pedro, de Juan y Luis no se sabe exactamente, pero sabemos que es como si fuera 1, 2 y 3. Ahora dice, si Juan y Luis hacen una obra en 18 días, ¿en cuántos días harán la obra trabajando los tres juntos? A ver, un momentito, a ver, intenten, y si no, ya yo lo hago. Ya, resolvamos. Entonces, ¿cómo haría? Dice, la eficiencia de Pedro, Juan y Luis son como si fuera 1, 2 y 3. Entonces, cuando me dice Juan y Luis hacen una obra en 18 días, tengo que juntar las eficiencias de Juan y Luis.
que vendría a ser el 2 y el 3. En este ejercicio, lo que está sucediendo es que voy a tener dos magnitudes escalares donde una de ellas va a ser la eficiencia, ¿ya? Una de ellas va a ser la eficiencia, pero esta eficiencia, ¿cómo la voy a lograr? Cuando me dice Juan y Luis, tengo que juntar sus eficiencias, o sea, sería como si fuese 5, pues. Y el número de días con esa eficiencia para hacer una obra dice que es 18. Pero, pero, también luego me dice, ¿en cuántos días harían la obra trabajando los tres juntos? Ah, los tres juntos. Entonces juntaría y me va a dar 6, porque los tres juntos sumarían 6 sus eficiencias, ¿ve? Y ahora, ¿qué relación tiene la eficiencia con los días? Ya les dije, eficiencia o rendimiento con los días es inverso, porque a mayor rendimiento, menor número de días. Ah, ok, entonces esto de aquí es inversamente proporcional. Así que lo que hago es multiplicar 5 con su pareja, 5 por 18, porque esa es su pareja, y el otro sería 6 por x. Simplificas, te va a quedar 3, y entonces al final te queda 15. Y esa es la respuesta. 15 días. Ya, muy bien. Ahora vamos con otro. Ah, a ver, ¿cómo sería el 6? Es muy parecido. Ah, perdón, falta el 5, ¿no? Me estaba pasando el 6. Si 18 obreros realizan la construcción de una casa en 50 días, ¿en cuántos días lo harán si 10 de los obreros aumentaran su rendimiento en 20%? A ver, Max tiene una respuesta. A ver, esperemos un par de minutos más y lo hacemos. A ver, intenten el 5. Ya han visto, ya, todos son parecidos. Tienes solo que buscar la relación entre esas dos. Si das con la relación correcta, ya te va a salir al toque. Ya, a ver, a ver. ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué no sale? Ya, Ariana dice que es la D, igual que Max. A ver, pensemos. Aquí dice que 18 obreros realizan la construcción de una casa en 50 días. Muy bien, hasta ahí creo que es súper entendible, ¿no? Podríamos poner así, obreros y aquí días. Luego dice, ¿en cuántos días lo harán? O sea, no se sabe, días, si 10 obreros aumentan su rendimiento en 20%. Entonces, ¿saben qué? Un ratito hay que sacar la cuenta. Ya hemos hecho tanto por ciento. Y cuando hemos hecho tanto por ciento, ya les dije, ¿no? Si me dicen que aumentan en 20% su rendimiento, entonces, ¿qué quiere decir? Que los 10 obreros se van a multiplicar por 120%. ¿Pero por qué? Porque su rendimiento normal 100%, pues, lo que sea, 100%. Pero como va a aumentar en 20% ahora, sería 120%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 10 obreros equivale, si multiplicamos 10% por 120, se cancela con el tanto por ciento, te queda 12. Ah, o sea que el hecho de que 10 obreros hayan aumentado su rendimiento en 20% es como si fueran 12.
Ya, pero recuerda que teníamos 18 obreros. De los 18, 10 están aumentando su rendimiento en 20. Pero si estás tomando 10, faltan 8 que no los has tomado. Entonces le aumentamos los 8. Porque los 10 que tomaste, su rendimiento al aumentar en 20% es como si fueran 12. Entonces la cantidad de obreros ahora ya no sería 18, sino la cantidad de obreros sería como si fuera 20. Porque tú ves que 10 de ellos aumentaron su rendimiento, ¿no dice? Aquí está, eso quiere decir 12. Muy bien, y como esto es obreros y días, eso sabemos que es directo, inverso. Así que como es inverso, multiplicaría así. Así vamos a multiplicar porque es inverso. Listo. Entonces sería 18 por 50 igual a 20 por X. Se cancela el 0 y el 2 le divide al 18, queda 9. Y 9 por 5, 45. Entonces está muy bien la respuesta que nos dio Max, 45. Muy bien, en 45 días entonces. Y ya está. Listo, entonces ya tenemos el problema 5. Bien. Luego tenemos el problema 6. Lo vamos a hacer eso un momento para ya ir culminando y continuaremos la siguiente con los demás ejercicios. Entonces, a ver, ¿qué dice el 6? Dice, con 1200 soles se puede pintar 3 cubos de 9 centímetros de arista. Se puede pintar, dice. Con 1200 soles se puede pintar 3 cubos de 9 centímetros de arista. Pregunta, dice, ¿cuántos cubos de 27 centímetros de lado se podrá pintar con 3600 soles? Carambas. ¿Cuántos cubos de 27 centímetros de lado se podrá pintar con 3600 soles? Bueno, aquí, jóvenes, tenemos la cantidad de dinero, que es 1200 soles. Se va a pintar, dice, los cubos. Cada cubo es de 9 centímetros de arista. Entonces, cuando tú tienes un cubo, ¿ok? Y vas a pintar, entonces pintas una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras. Pero para hallar el área, tienes que saber cuánto es la arista. Lo vas a tener que elevar al cuadrado porque las caras son cuadradas. Y como son 6, entonces sería 6 veces 9 elevado al cuadrado, porque 9 es la arista. Entonces 6 veces 9 al cuadrado. Sin embargo, ahí dice en el problema 3 cubos. Entonces todavía esto tendría que ser por 3. Porque esto es solo un cubo de corchete. Por 3, ya está. Entonces dice, ¿cuántos cubos se podrán pintar con 3600 soles? Entonces, ¿cuánto se podrá pintar? Pero cuando pintes, de nuevo vas a pintar 6 caras y la arista ahora va a ser 27, sería así. Listo. Muy bien, pero cuanto más dinero, pues de hecho podrías pintar más cubos. Así que esto debe ser directamente. Así que si multiplicas 1200 solamente voy a poner x por 27 al cuadrado, porque el 6
ya va a estar en vano, porque el otro también va a tener 6. Así que se van a simplificar. El otro sería 3600. Tampoco ya no le pongo el 6, sino solamente el 3 por un 9 elevado al cuadrado. Simplificando, entonces aquí te queda 1200 con 3600, te queda 3. Y ahora aquí te va a quedar 27 por 27. Y al otro lado te va a quedar 3 por 3, que es 9. Por 9 al cuadrado, o sea, 9 por 9. Así. Aquí, novena, novena. Aquí te queda 3, novena, novena. Aquí te queda 3. Y 3 por 3 es 9. Con este 9 se va a cancelar. ¿Ok? Entonces al final lo que me queda es X. Y al otro lado me quedará 1. Entonces, ¿cuántos cubos se podrá pintar? Solo un cubo. Y esa sería la respuesta, chicos. Bueno, espero que me hayan entendido los conceptos. La siguiente clase nos toca, vamos a resolver lo que resta, pues. ¿Ya? Bien, cuídense mucho. Ahí nos vamos a quedar. No sé si alguien antes tenga alguna pregunta. Muy bien, Max. Max dijo que salía 1. Correcto, sí, Max sale 1. Y bueno, entonces ahí nos quedamos. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chau. Gracias, profesor. Gracias, A ti, profesor. Max. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Max. Muy bien. Yo, muy bien, chicos. Está bien. Excelente.